Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual. Muy buenos días a todas las personas que están con nosotros. Estamos como cada lunes en tu programa El arte de ser padres y aquí felices de acompañarte un día más en pues esta ardua pero también muy disfrutable y que nos llena de motivación y sentido que es la labor de ser padres. En este espacio queremos brindarte tips que seguramente te ayudarán también en el proceso de ser padres, pero también te ayudarán en el día a día para poder conocerte, porque a veces creemos que autoconocimiento es solo saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, pero cada día me doy cuenta que no nos vamos a terminar de conocer. Autoconocimiento es algo muy profundo y que eso es a lo que te invitamos en todos los programas del arte de ser padres, a poder darte esta hora iniciando la semana para poder llevarte un poquito más de ti, ¿no? A través de toda la información que damos, llevarte un poquito más de ti y empezar a hacer esos pequeños cambios, Ani, que en algún momento van a cambiar tu vida. Buenos días, ¿cómo estás, Ani? Buenos días, Mariana. Muy bien, muy contenta de estar de nuevo con todos ustedes, iniciando una semana más. Y especialmente, como dices tú, qué importante es el darnos ese espacio para poder, de nuestra forma de actuar o de reaccionar. Y principalmente con el tema de hoy, porque fíjate que últimamente, y bueno, pues ya tenemos tiempo viviendo en un ritmo muy acelerado de mucha exigencia, mucha demanda, mucho estrés, y que la misma pandemia nos cambió el panorama en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de organizarnos, y que eso de alguna forma nos ha alterado en el ambiente familiar, también en los tiempos y en los espacios dentro de casa. Dejamos ese estrés del día a día que vivimos y que muchas veces nos vamos acostumbrando a vivir en ese estilo de vida tan exigente, tan estresados,
y nos cuesta mucho trabajo poder tener un control sobre nuestros nervios, nuestro estado de ánimo y cómo tener calma en estos días, Mariana. Y entendiendo qué significa la calma, ¿no? Yo creo que todos queremos calmarnos, todos queremos enseñar a calmar, pero nadie entendemos qué es la calma, de dónde viene, cómo generarla, cómo cultivarla, ¿no? Y justo es lo que vamos a hablar el día de hoy, porque de verdad que yo digo, ay, si yo supiera, si yo hubiera sabido desde ahí el intentar calmarlos, ¿no? El ayudar a que también ellos aprendieran a calmarse, creo que se vive de una manera muy diferente. Entonces justo hoy vamos a hablar de este tema de la calma, de cultivar la calma. Queremos saber desde dónde nos escribes, porque de repente nos escriben desde otros países, desde México, y queremos estar muy cerca de todos ustedes. Pues ya saben que para mí es muy importante que toda la familia del arte de ser padres compartan, ¿no? Y a veces seguramente hay gente que ha aprendido algo en su día a día que nos puede aportar y nos puede ayudar a este tema el día de hoy. Entonces, bueno, vamos a cultivar la calma. Vamos a aprender de este tema, ¿no? Yo creo que este tema llega a nosotros en diversos momentos, sobre todo cuando tenemos un bebé y que no sabemos cómo poder contenerlo, ¿no? Pero después llega, si te fijas, Ani, como a los 3 años, cuando el pequeño empieza a sentir más intensamente sus emociones, y después llega como a los 8, 9, cuando el niño empieza ahora sí que establecer más una personalidad y también gustos, preferencias, y después llega en la adolescencia y después en nuestra vida, y que tenemos que aprender a cómo integrarla, ¿no? Y vamos partiendo de que la calma siempre la pensamos como algo cognitivo, como un pensamiento, como algo que tenemos que pensar para mantenernos en calma. Y yo creo que desde ahí es un error. O sea, el primer error es que desde pequeños vamos enseñando a disociar el cuerpo de la mente. O sea, a separar el cuerpo de la mente, ¿no? Imagínense que las últimas investigaciones han dicho que el estómago, el intestino, también genera dopamina, también genera químicos de la felicidad. Entonces, nosotros creíamos que el cerebro era el único, ¿no? Que estaba generando todo eso y que nos ayudaba a calmarnos, cuando ahora nos damos cuenta que todo el cuerpo está conectado, ¿no? Desde el cerebro hasta el intestino, hasta todo el cuerpo. Entonces tenemos que ir comprendiendo cómo está hecho el ser humano, Ani, para poder comprender desde dónde se origina la calma y cómo irla originando, ¿no? Tenemos algo que se llama el sistema de amenaza, que es un sistema de regulación emocional que está pensado, está planeado para cuando estamos en peligro. Entonces, fíjate qué interesante, porque la calma viene en contraposición al miedo. Ese es como el primer punto, ¿no? A veces creemos que la calma viene en contraposición como a estar como tranquilos o estar alterados, pero tiene que ver con el miedo, con las amenazas. Entonces, desde ahí, Ani, creo que es súper importante identificar cuáles son las amenazas que yo vivo en el día a día, ¿no? Y a veces pueden ser amenazas reales, como estar corriendo todo el día, y a veces pueden ser amenazas como internas, como, no sé, que quiero que mis hijos sean buenos en este deporte, que quiero que sean felices en el futuro, que tengo que ser una buena madre, que a veces pueden ser otras amenazas las que nos impiden vivir en la calma. Y qué importante es también, junto con eso, Mariana, el poder analizar cómo vamos interpretando el día a día, porque en la interpretación que hacemos de las situaciones que vivimos y de lo que nos pasa, es la forma como lo enfrentamos, ¿no? Entonces, muchas veces interpretamos situaciones de alarma de una manera que en el fondo no tiene que, sino que tu forma de interpretar, porque puede ser que eres una persona que tiendes a ser muy aprensivo y entonces ves las cosas con otro foco, te hace vivir en alerta continua, ¿no? Y eso también se los transmites a tus hijos. Y fíjate, entonces tendríamos que empezar aquí, Ani, del temperamento. Ajá. Hay temperamentos que tienden em, a calmarse más rápidamente. Ajá. ¿Qué quiere decir? No tienen una intensidad, por así decirlo, tan fuerte, no sienten tanto, y entonces calmarlos es relativamente fácil. Y de repente tienes dos hijos que son muy distintos, y entonces a uno le dices no va a haber dulces, y entonces
llora un momento y te dice está bien. Y hay otro que pasan 3 horas y no ha podido calmarlo, ¿no? Entonces, el temperamento, que tiene que ver el temperamento con una cuestión genética y también tiene que ver con una cuestión del sistema nervioso, del cómo se siente a través de los sentidos, va a determinar mucho qué herramientas vamos a tener que darle a cada persona para ayudar a calmarse. Si tienes un niño que siente mucho, va a tener que convertirse, o hipersensible, va a tener que convertirse en un experto en regulación emocional para poder calmarse. Si tienes un niño que es mucho más tranquilo, entonces va a ser mucho más sencillo que con algunas herramientas pueda lograrlo. Pero eso es lo importante, Dani, cómo vamos a capacitarnos para ayudar también a nuestros hijos a lograrlo, ¿no? Bueno, pues por eso mismo necesitamos hacer un análisis primero nosotras mismas de cómo reaccionamos ante cada situación que vivimos y cómo lo enfrentamos. Y por otro lado, el ir conociendo, como dices tú, a cada uno de nuestros hijos para saber realmente qué es lo que cada uno de ellos necesita, ¿no? Por otro lado, creo que algo muy importante también es abrirnos a ese instante presente que estamos viviendo, porque muchas veces estamos como muy, sintiéndonos muy vulnerables, como muy enfocados en lo que va a pasar después, en un futuro, ¿no? Y eso es algo que también nos hace perder la calma, porque cuando tiende uno a querer controlarlo todo, pues no puedes controlar lo que no ha llegado, Claro. ¿no? Y yo creo que este es uno de los peores males en el sentido de esta desconexión, ¿no? Que yo les digo, a ver, está pensando en lo que no está pasando, no estás aquí, no estás allá, porque todavía no existe. Entonces, ¿dónde estás? ¿No? Y en ese dónde estás sería justo en esa rueda de ratón de la ansiedad, ¿no? De no poder estar en el presente ni en el futuro. Estás como persiguiendo algo, ¿no? Yo les digo, cada quien estará persiguiendo algo distinto, pero estás como en este perseguir, en este pensar qué vas a hacer y cuesta trabajo estar en el momento presente. Y creo que la única manera de estar en el momento presente también es conectarte con lo que hay, conectarte, o sea, si tú tienes un apego evasivo que tiende a desconectarse, generalmente pues te vas a ir a ese futuro, ¿no? Entonces, creo que es muy importante esta parte de arraigarte, ¿no? Por eso hay ejercicios de poder arraigarte en donde estás, desde sensorialmente, ¿no? Como sentir lo que estás sintiendo en este momento. Por ejemplo, uno de esos ejercicios es, si lo pueden hacer en este momento, cierren sus ojos un momento y pongan atención a este sentido que se llama propiocepción. Este sentido es la capacidad que tenemos de sentir nuestro cuerpo. Y trata de darte cuenta qué sientes y en qué parte del cuerpo, ¿no? Date cuenta, algo, una sensación, puede ser cualquier sensación en cualquier parte del cuerpo. Y compártenos qué es lo que alcanzaste a percibir. Puede ser un hormigueo, puede ser una temperatura, puede ser un dolor, puede ser un movimiento. ¿Qué alcanzaste a percibir? Escríbenos por aquí, aquí tengo justo mi el chat que está para que nos digas qué fue lo que alcanzaste a percibir. Yo, Ani, percibí un hormigueo en las piernas, ¿no? Y casi siempre que hago este ejercicio percibo eso, ¿no? Yo pienso pues, que por estar sentada mucho tiempo, ajá, casi siempre percibo esto. Pero fíjate que fue muy interesante en una técnica con un chiquitín que justo para trabajar esta introcepción y propiocepción, que son unos de los sentidos del cuerpo, no nada más son 5, sino son 7. Entonces, lo puse a brincar un momento y después se paró y le dije, ¿qué sientes? ¿No? ¿Alcanzas a sentir tu corazón? Y me dice, sí. Y me dice, y siento como si me hicieran alguien así en el cerebro. Ajá. Fíjate cómo pudo conectar exactamente qué es lo que sentía. Entonces, esto es lo primero que tenemos que hacer para estar en el momento presente. Sentirnos. Ajá. Sentirnos, utilizar nuestros sentidos para regresar de muchas veces esa rumiación que estamos en todo lo que tenemos que hacer, en todas las preocupaciones y en todo lo que a veces llena nuestra cabeza de cosas. Y como te decía ahorita en este momento, creo que algo muy importante es como enfocarnos en el presente, pero conscientemente, como dices, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos como en automático.
Y hacemos tantas cosas en automático que ya realmente no estamos tan conscientes de disfrutar cada momento del día, desde en la mañana que uno se mete a bañar. ¿Qué tanto disfrutas del agua que cae en tu cuerpo? ¿Te ayuda a relajarte o te metes con tanta urgencia y rapidez que ni siquiera haces conciencia de lo que estás haciendo en ese momento, ¿no? Y así vivimos en el día a día. Dejamos de estar conectados con nosotros mismos porque vivimos en automático, viviendo la vida con una intensidad que dejamos de disfrutar cada momento del día, ¿no? Entonces, cuando cerramos los ojos, a mí, lo que en un momento sentí fue más bien temperatura, Ujú, ajá, como sentir un poquito de calor ujú. en las manos y cuántas veces el mismo cuerpo te está mandando una señal de algo que no lo detectas porque vives continuamente este, en actividad y ya no lo percibimos, ¿no? Exactamente, y fíjate que es muy interesante porque de verdad que nos cuesta trabajo darnos cuenta cuando tenemos sed. Ajá. Muchas veces confundimos la sed con el hambre y entonces desde ahí ya no podemos entender cuáles son el sueño, ¿no? Incluso alguien me decía ayer y tenía toda la razón que una doctora le dijo, es que tú estás tan cansada, tienes estrés, o sea, como estrés crónico, pero estás tan adrenalínica, tan estresada, que ya no llega el sueño. Ajá, o sea, ya eso ya pasó, ¿no? Entonces todo el tiempo estás en estado de alerta y hace que puedas rendir, por así decirlo, pero tu cuerpo está sintiendo ese cansancio crónico en el día a día. Entonces, qué importante para este estar presente es darnos cuenta con esto y con todo en nuestro cuerpo de que este momento que estamos viviendo, Ani, no vamos a volver a vivirlo. Ve la cara de tu hijo. Ve la cara de tu pareja, quien tienes al lado, ¿no? Y date cuenta que este momento, este día, no va a volver a repetirse. Y cuando vivimos así, creo que es mucho más fácil cultivar la calma, ajá, porque yo les digo, a ver, hay dos tipos de mamá, ujú, en una misma mamá. Ujú. Está la mamá alerta y la mamá original, ¿no? La mamá alerta, el niño va a tirar el vaso de agua y la mamá va a sentir ajá, porque justo ya se tienen que ir y entonces si lo tiran no van a llegar y si no llega entonces no lo van a meter al partido o lo que sea, ¿no? O a la escuela. Ujú. Entonces esa mamá es la mamá que se enoja, que grita, que se desespera, que no tiene tolerancia, que no puede enseñar en medio del aprender, ¿no? Del día a día. Ujú. Y está la mamá original, que es como cuando estás muy relajada y entonces al niño se le cae el vaso y dices, no te preocupes, lo recogemos y ven, ayúdame y vamos a limpiar y... Ajá, somos dos mamás en una misma. Ujú. El objetivo es si cultivamos la calma en esta maternidad o estamos siempre en estado de alerta, ¿no? Entonces, acuérdate, primer tip, momento presente, ¿no? Me decía alguien, ay, no sé, estoy aquí en mi departamento y estoy aburrido y yo le decía, muy bien, ¿y qué pasaría si tú supieras que la próxima semana tienes que dejar tu departamento, ¿no? Ay, no, disfrutaría porque me gusta, entonces disfrutaría el tiempo aquí porque sé que ya no lo voy a tener. Pues así es la vida, ¿no? Creo que esta es la primera parte de conciencia. Ahora sí nos vamos como al nivel cognitivo, de conciencia de decir, nada es permanente y tenemos que vivir aprovechándolo, ajá, disfrutándolo. Y como decían, si es malo, piensa que va a pasar. Y si es bueno, piensa que va a pasar para que realmente puedas enfocarte en vivir la realidad y poder disfrutarlo. Pero hemos perdido tanta la paciencia que queremos que todo cambie al instante, ¿no? Y creo que lo que nos va a ayudar a enfrentar esta forma de gestionar realmente esos momentos que estamos viviendo de frustración con lo que nos pasa, pues mucho tiene que ver en cómo iniciamos el día y si estamos dedicando un tiempo, por ejemplo, a hacer ejercicio, ¿sí? A salir a caminar, a conectar con la naturaleza, a contactar con nosotros mismos, a tratar de tener un poquito de tiempo para nosotros y poder tener calma para poder enfrentar todos esos momentos del día a día de una manera muchísimo más controlada, Claro, ¿no? calma es bienestar. Ajá, o sea, van de la mano, ¿no? Calma, bienestar.
Entonces, tenemos que darnos cuenta que el ser humano está diseñado para tener dos momentos. Un momento es el de movimiento y esfuerzo, ajá, necesitamos hacer eso. Y otro momento es el de descanso. Ujú. ¿Qué pasa cuando hacemos solo descanso? Nos deprimimos. Ajá. ¿Qué pasa cuando hacemos solo esfuerzo y movimientos? Nos alteramos, que entramos en este estado de alerta. Entonces tenemos que tener ese equilibrio para poder lograrlo. Y fíjate cómo los niños tienden a tener ese equilibrio, ¿no? Juegan, se mueven, brincan, saltan, dan vueltas y todo, y de repente ya descansan. Y otra vez tienen ese equilibrio. De verdad que esta parte de la infancia, como que nos olvidamos de todo lo que hicieron por nosotros desde los hábitos de sueño, ¿no? Los hábitos de alimentación. Y parece que cuando somos adultos los dejamos de lado, ponemos un café, ¿no? A inicios del día y de esa manera queremos ser productivos. Y creo que ahí nos equivocamos también. Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que regular para poder tener calma? Lo primero es lo básico, el sueño y la alimentación. Ujú. ¿Qué significa? No puedes tener calma cuando no has dormido. Ujú. Tu cuerpo mientras duermes se hace como un escaneo donde cada órgano se limpia, donde la memoria fija el aprendizaje. Hay muchos procesos que se dan durante el sueño y entonces cuando no duermes, si te duermes después de cierta hora de la noche, ya no se llevan a cabo esos procesos. Entonces que es muy complicado, a mí me parece de las cosas más complicadas a mí personalmente poder determinar una hora adecuada para dormir y no, como que estamos muy acostumbrados a, no sé si te pasa, a decir, ay, ya es noche, ahora sí voy a poder ver el programa que quiero, ver como el espacio para nosotros, ¿no? Pero pues empiezas a ver el programa y cuando viste ya son las 11:30 de la noche y ahí te tienes que despertar al otro día a las 6 de la mañana, entonces pues ya son 6 horas de sueño, ¿no? Entonces desde ahí tenemos que estructurar las cosas diferentes. Igual en la alimentación hay alimentos que calman. Ajá, hay alimentos que calman y hay otros que estimulan. Entonces tenemos que ir conociendo para si es muy hipersensible, tenemos que darnos cuenta que va a haber alimentos que lo van a activar y estresar y otros que al revés, que lo van a calmar, ¿no? Y qué importante es poner horarios en casa para que los niños duerman a tiempo, Mariana, porque últimamente me he dado cuenta que ese mismo acelere en el que vivimos y la falta de disciplina en casa no les ayuda a construir esos horarios y esos hábitos desde que están pequeños. Y entonces, conforme van creciendo los niños, les cuesta, por un lado, mucho trabajo a los papás sacarlos del cuarto de ellos y ponerlos ya en su habitación. Y entonces el niño danza con ellos hasta la hora que ellos se van a dormir, ¿no? Y por otro lado, el celular, pues igual que se satura y que ya no puedes mandar mensajes, ya no puedes guardar más fotografías en tu celular. Imagínate nuestra mente cómo está desaturada, ¿no? Entonces también mencionan que qué importante es desconectarnos realmente de las tecnologías por lo menos una hora antes de irnos a la cama y dormir. Y qué mejor tomar un libro y ponerte a leer algo que te ayude a relajarte un poco y a desconectarte de tu vida diaria, ¿no? Y cada quien tiene, o sea, cada cuerpo es único, entonces tú tienes que darte cuenta cómo puedes deprimir tu sistema nervioso. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? Irlo calmando. Ajá. Cada quien funciona diferente, Ani. Yo recuerdo que cuando yo tenía a mi hijo pequeño decían, báñalo como a las 7 de la noche y entonces eso lo va a relajar, tranquilizar. Y yo lo metí a bañar y salía como si tuviera pilas Duracell. Ajá. Entonces, cada niño funciona de distinta manera, pero justo hay que aprender a utilizar todos los sentidos para poder calmarnos en cualquier situación, más en la noche, pero en cualquier situación. Y creo que la verdad es que no nos enseñan a usar los sentidos. Ajá. No nos enseñan a usar los sentidos a nuestro favor. Ujú. Porque si yo te digo, a ver, ¿qué utilizas tú en el olfato para poder relajarte normalmente? Y dicen, ni siquiera sabemos respirar. Ujú. Cuando yo hago este ejercicio de vamos a respirar y díganme, pongan toda su atención en su nariz, respiren muy profundamente y díganme qué alcanzan a percibir adentro de su nariz, qué alcanzan a sentir, qué se sintió. Ujú. Y esto, que ni siquiera necesitamos nada ni para poder hacerlo, ajá, un momento de conciencia,
nos genera placer. Ajá, se sintió frito, se sintió el aire, ajá, y ni siquiera lo utilizamos, ¿no? Pensamos que respirar es, ajá, y entonces desde ahí, ¿no? ¿Qué utilizas a nivel olfativo para tranquilizarte? ¿Qué utilizas a nivel visual para tranquilizarte? ¿Qué utilizas a nivel táctil para tranquilizarte? Ajá, son muchas cosas que ahora se han ido pues desarrollando y descubriendo como toda la parte sensorial es la que puede calmar. A veces estás tan con tantas ideas de rumiación, pensando, 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 que no te puedes calmar por más que tú digas cálmate, cálmate, cálmate. Y viene la ansiedad, los ataques de pánico, viene toda esta parte, ¿no? Y entonces, ¿qué hacemos? Lo único que hacemos a través del gusto nos calmamos. Buscamos estas comidas llenas de azúcar para poder estimularnos, pero no es calma, ajá, pasamos a la búsqueda, porque nos estimulamos, solo sentimos placer para poder, ya, pasar por eso. Ujú. Entonces tenemos que ir aprendiendo esta parte de la calma y los niños desde pequeños, le enseñaba a un paciente, ¿no? Esta parte de decir, estoy teniendo unos problemitas de conexión y reconexión, pero no se preocupen, aquí vamos a seguir. Entonces, ¿cómo le haces en la oficina para poder calmarte, no? Entonces, ¿cómo le haces? Bueno, ve, ten una crema, ajá, una cremita, ujú. Te pones la crema en la mano y vas haciéndote masaje y presión en cada dedo. Ujú. Nada más, nadie se da cuenta. Tú te estás poniendo una crema, nadie se da cuenta de lo que estás haciendo y te empieza a respirar y haciendo esto. Y te aseguro que en ese momento vas a empezar a sentir cómo empiezas a estar más tranquilo, más calmado, más enfocado, más atención, más concentración. Entonces, estas son, Ani, cosas que muchas veces la calma la queremos bajar desde la cognición, desde el pensamiento, y muchas veces no se puede. Por eso hay que aprender y enseñar a nuestros hijos a calmarse, ¿no? Y la primera parte de cómo nos calmamos es con las neuronas espejo. Si tú como mamá eres una experta en la calma, vas a poder calmar a toda tu familia, no nada más a tu hijo, a la pareja, a las personas de tu alrededor, a todas las personas, ajá, porque tenemos esta capacidad como seres humanos de sincronizarnos con los demás, que eso es el apego, entonces nos sincronizamos. Entonces cuando estamos con alguien que tiene como esta calma, llega un momento donde nos sincronizamos con esa persona y empezamos a calmarnos. Pero también tú te puedes sincronizar con tu hijo, con esa frustración de tu hijo. Y entonces, por eso cuando él se empieza a enojar, tú te enojas. Ajá, inmediatamente. Y entonces con tu enojo. Y eso también nos pasa con la pareja, ¿no? Que si de repente perdió la paciencia y reaccionó de una manera agresiva, pues en lugar de tratar de calmarse todos, es como un contagio. Inmediatamente te enganchas en esa actitud de desesperación, de frustración, te pones a la defensiva y reaccionas de la misma manera. Y eso no ayuda a resolver la situación ni a disfrutar el momento, sino al contrario, rompe completamente con el ambiente de calma familiar y se vuelve un caos, ¿no? Por eso es muy importante aprender a desarrollar esas estrategias que nos van a ayudar a encontrar el equilibrio, principalmente de forma interna, ¿no? Entonces, qué importante es analizar, por ejemplo, esos pensamientos recurrentes que empiezan a invadirte y que te causan continuamente ese desequilibrio o esa ansiedad. Entonces, identificar qué es lo que estás pensando y si ese pensamiento te está dominando a ti o de qué manera tú puedes ir controlando para que tú lo domines, ¿no? Esta parte, no voy a permitir que esto me quite realmente mi tranquilidad, ¿no? Hay algo que me gusta utilizar, ¿no? Como que, bueno, primero aprendemos a pensar, Ani. Aprendemos a pensar. Entonces, seguramente tú piensas como tus papás. Y no quiere decir que pienses en el sentido de lo que tu papá piensa, no. Cómo tu papá piensa. ¿Qué quiere decir?
Quiere decir que las personas que tienden a ser muy negativas, a criticar a los demás, a ser catastróficas, con todas las distorsiones cognitivas, o sea, los errores del pensamiento que puede haber, esos los aprendemos, entonces los vamos reproduciendo. Entonces desde ahí tenemos que identificar qué tipo de pensamientos tenemos. Llega la emoción dura 90 segundos, imagínate nada. Pero después viene un pensamiento y eso genera la siguiente emoción. Ajá, entonces sí tenemos que identificar cómo pensamos, si tendemos a ver las cosas muy negativas, si tendemos a sentirnos muy inseguros, si tendemos a ser optimistas, y por eso es tan importante en los niños de ahora, de verdad, que por eso esperar se llama esperar, que es esperanza, que es esta parte de poder. Y esto lo enseñamos mucho a través de la terapia en todos los procesos que llevamos todas las personas que estamos en Esperare, que es poder desarrollar esta mente positiva, optimista, que no es fantasiosa, que es distinto, sino que es poder darnos cuenta de esto que decíamos, de que todo va a pasar, darnos cuenta que siempre abajo de una crisis hay un aprendizaje, o sea, estar con esta posición, en esta posición de vida, por así decirlo. Y entonces esto ayuda muchísimo a que las cosas se vivan distintas, ¿no? Y esto, aprender que hay cosas que son importantes, pero son muy pocas. ¿No? ¿En qué sentido? En cosas que no puedes hacer nada por cambiar, en cosas que tienes que aceptar, en cosas así, pero que hay muchas cosas que las vemos en algún momento como importantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, cuando estamos chicos creemos que si nos sacamos una buena calificación, eso es algo tan importante, ajá, y que cuando estamos grandes no lo percibimos de la misma manera. Ajá, nos damos cuenta que hay momentos en que podemos estar sintiéndonos distintos y que eso puede afectar nuestro aprendizaje, pero que el siguiente mes se da la vuelta a la página, ¿no? Entonces creo que es muy importante hacer esta análisis de qué es lo más importante para mí. ¿No? Porque a veces nos enfocamos, por ejemplo, como papás en esto de las calificaciones y vamos, y como no nada más como papás, lo he visto como sociedad, ¿no? Y perdemos de vista ni lo más importante que es que, por ejemplo, que mi hijo no pierda el amor al aprendizaje. Ajá. Y que la calificación sea justo algo que me está dando, hay una información de qué falta, cómo apoyarlo, qué le está, cómo es su sistema educativo, si es para él o no, si le está ayudando o al revés, lo está afectando. Entonces, las únicas expertas de nuestros hijos somos nosotros, y por eso una mamá muchas veces cuando va con el doctor dice, algo le pasa a mi hijo, ¿no? Algo, yo siento. Y entonces como mamá hay que estar bien clara, Ani, de poder tener esta intuición prendida, pero este miedo silenciado, porque si no entonces nos volvemos muy ansiosas y queremos controlar todo porque no tenemos esa seguridad. Entonces yo creo que para la calma siempre hemos pensado que se necesita seguridad para tener calma. Ajá, y entonces buscamos la seguridad, ¿cómo? Controlando. ¿No? Si yo controlo todo, entonces todo va a estar bien. Pero yo creo que desde ahí partimos de algo erróneo. ¿Y entonces por qué? Porque la seguridad como tal al 100% no existe. Entonces, creo que para poder cultivar la calma, Ani, hay que aceptar la vulnerabilidad. Es como aceptar la nuestra y la de los demás con humildad. Ajá. ¿Qué quiere decir? La humildad es esos límites que te pones a ti sobre el otro y al otro sobre ti, que es como aceptar la imperfección, ¿no? Entonces no voy a ser la mamá perfecta, es imposible, y mis hijos tampoco van a ser los hijos perfectos, ¿no? Estamos los dos en este camino de conocernos, de ayudarnos, de ayudarle, ¿no? De esta responsabilidad, pero empezar a vivir las cosas desde ahí, Ana, igual como la esposa perfecta, igual como la trabajadora perfecta. O sea, yo creo que desde ahí es empezar a sembrar la compasión para ir cultivando esta calma. Si no hay compasión, no hay calma. Y yo creo que con esto que dices del perfeccionismo nos cuesta mucho trabajo darnos permiso de sentirnos vulnerables. Ajá. Entonces, muchas veces nos cuesta muchísimo trabajo darle también ese espacio a nuestros hijos. Y creo que algo muy importante es ante situaciones de mucha vulnerabilidad, lo primero que tenemos que hacer es validar la situación que está pasando nuestro hijo,
detenernos para poder mirarlo y escucharlo y tratar de entender qué le está pasando, porque al no aceptar nosotros la vulnerabilidad, tampoco la aceptamos en los demás. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que al niño le pasa algo, inmediatamente lo frenamos y lo callamos de, no pasa nada, ya levántate y no pasa nada. Y tú dices, ¿cómo que no pasa nada? Sí está pasando, ¿no? Se acaba de caer de la bicicleta y se raspó la rodilla, ¿no? Claro. Y Entonces, fíjate que hubo, ahorita que estabas diciendo eso me quedé pensando, porque hay una tendencia incluso en redes, ¿no? De estos hombres que se hacen cargo, ¿no? Como esta vulnerabilidad de las mujeres donde tampoco permitimos que esos hombres sean vulnerables, ¿no? Los hombres no pueden ser vulnerables porque si no los vemos como con esta debilidad todavía, ¿no? Y nos cuesta trabajo como ir equilibrando esos roles entre las mujeres y los hombres y entender que todos, hombres, mujeres, podemos ser vulnerables. No todo el tiempo, no en todo momento, sino ese es el objetivo. El objetivo es que seamos un sub y baja donde nos apoyamos cuando el otro es vulnerable. Pero para apoyarnos también hay que hacerse cargo cada quien de su responsabilidad en cuanto a su vulnerabilidad. Ajá. Tengo un problema, incluso tengo un problema de adicciones, tengo un problema, o sea, tengo de depresión, tengo un problema y empiezo a hacerme cargo de él, ¿no? Eso es algo muy importante a decir, pues tengo un problema y no me hago cargo de él y que se haga cargo alguien más. exactamente, yo creo que lo que nos pasa es que al verlos a ellos vulnerables, nos sentimos nosotros indefensas de, Exacto. bueno, y pero si este señor pierde. Lograrlo. Exactamente. Entonces, por otro lado, también algo que no nos ayuda es el caer en actitudes de exigencia o de juicio hacia los demás sobre lo que nos está pasando, ¿no? En lugar de entender qué es lo que está sintiendo el otro, como esa falta de empatía, este, creo que algo muy importante es aceptar realmente lo que el otro está sintiendo y poder preguntarle en lugar de juzgarlo, poder preguntarle en qué te puedo apoyar en este momento, ¿no? Exactamente, poder ayudarle a transmitir eso, creo que nos ayuda mucho a poder cultivar, ¿no? Como esas partes de cómo desarrollar esta calma y entender que el ser humano es integral, ¿no? Y que también tenemos que en esa forma integral trabajar todas las áreas del ser humano, incluyendo también la espiritualidad. Así es, yo creo que también algo que duele mucho en la relación familiar es como que cuesta mucho trabajo sentir que el otro te está aceptando tal y como eres, ¿no? Que vives alrededor de tantas expectativas, de tanta exigencia, que el sentir que no eres suficiente es algo que deja una herida muy marcada dentro de ti y que no te ayuda a sentir realmente que eres parte de esa familia, sino al contrario, siempre estás sintiendo que algo faltó, ¿no? Eso yo creo que Ani es algo que nos quita mucha calma y nos genera mucha ansiedad. A mí me gustaría que el día de hoy te dijeras estas palabras a ti mismo, ¿no? Como eres suficiente. Esas palabras y se las digas a los demás, se las digas a tus hijos, se las digas a tus parejas. Esas palabras de verdad que reconfortan el alma, ¿no? Reconfortan el alma como esta parte de no te tienes que ganar el amor, no te tienes que ganar las cosas, ¿no? Yo recuerdo que tenemos ahí miedos muy profundos, ¿no? Insertados en nuestro interior y a veces nos da mucho miedo que la gente nos deje de querer, ¿no? Incluso nuestros hijos, ajá. Entonces, esta parte de tú decirte a ti misma, eres suficiente, ajá, o eres suficiente. Ujú. Entonces, esto va generando, Ani, justo esa autoestima, porque la autoestima no es algo cognitivo, es algo que tiene que ver con lo relacional, con lo cognitivo, las emociones, todo de mí hacia mí. Entonces, algo que seguramente no me dijeron. Ujú. En todo mi desarrollo, ¿no? Siempre era, tienes que sacarte mejores calificaciones, tienes que ser más alto, tienes que, o sea, muchas cosas que tienes que. Y esta parte de decir, eres suficiente, te impulsa, a mí me ha impulsado a
querer seguir aprendiendo, querer seguir trabajando, en llegar a esta compasión hacia mí misma, que la compasión no es decir pobrecita, ¿no? Sino la compasión es poder ver al otro. La compasión me parece una característica muy femenina en el sentido de poder ver al otro desde el cuidado. Ujú. Desde el cuidado, desde la ternura, desde este lado que nos falta tanto al mundo, que se ha acabado en el mundo. Bueno, se está extinguiendo, ¿no? Esta compasión, el arte de cuidar. Y creo que tenemos que trabajar mucho en eso, en valorar el arte de cuidar y enseñar a nuestros hijos a cuidar lo suyo, a cuidar a los demás, a cuidar como este acto de amor, y que también esto nos da mucha calma. Y la verdad que yo creo que el acto más grande que te hace sentir calma es sentir que tienes donde recargarte cuando lo necesites. Ajá, como estos ejercicios de dinámicas donde te tienes que ir para atrás y confiar en los demás. Qué difícil es, ¿no? Pero qué bien se siente sentir que en tus momentos de vulnerabilidad estarán ahí las personas que quieres para sostenerte. Creo que esto nos da mucha calma y creo que no es fácil de obtener porque se tiene que trabajar en crear relaciones sólidas, relaciones nutritivas, ¿no? De repente escucho chicos en terapia que dicen, es que nunca había conocido un amigo así. O sea, este amigo realmente está para mí. Y yo decía, ¿cómo podemos pensar eso a los 20, 30 años? Que no hemos conocido gente que realmente nos acepte, que realmente nos identifiquemos con ella. Pues es que es un arduo trabajo, realmente, ¿no? De abrirnos y de que no podemos encontrar gentes así si nosotros no somos así para los demás. Entonces de ahí trabajar en eso, en construir una personalidad saludable que te ayude a encontrar otras personalidades saludables para poder tener calma en los momentos más vulnerables, ¿no? Y qué importante eso, Mariana. Y fíjate, se ha perdido esa hospitalidad y esa forma de sentirte en cualquier lugar acogido, ¿no? Cuando vas a visitar a alguien, sentir que te están esperando, pero de esa manera en donde eres bienvenido, ¿no? Ujú. Eso es lo que te da realmente una relación de calma con los demás, en donde puedes expresar realmente lo que piensas sin tener que medir las palabras, porque qué tal si se enoja o qué tal si le molesta lo que yo pienso, lo que yo digo, sino que realmente yo puedo aceptar tu forma de pensar, aunque pienses diferente a mí, y que esa relación que vas construyendo con las personas se vuelven relaciones muy sólidas en donde te ayudan a caminar en la vida con esa confianza de que cuentas con esa persona, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que aquí para cultivar la calma diríamos relación contigo mismo, desde el conectar con todo tu cuerpo y utilizar todos los sentidos para poder bajar el sistema de alerta. Date cuenta si estás en el sistema de alerta. Ajá. Para poder generar esa oxitocina, esos químicos de la felicidad que te van a generar bienestar. Ujú. Número dos, tu relación con los demás, ¿no? Tu relación con construir esta tribu, que te haga esta red de apoyo, que te haga sentir así como un apoyo. Ujú. Porque creo que una de las cosas que nos pone en mucho estado de alerta es el miedo a quedarnos solos, a ser rechazados. Entonces justo tenemos que trabajar mucho en esto porque, y sobre todo con nuestros hijos adolescentes, porque ellos están justo viviendo en esta etapa donde si no los invitan a la reunión, entonces de verdad su cerebro dice te vas a morir. Ujú. Y aunque nosotros no lo entendamos y digamos, ay, claro que no, solo es una fiesta o ni modo, pues no vas a poder ir porque tienes consecuencias, entonces no comprendemos lo que ellos están sintiendo. Y hay que ayudarlos a que ellos se den cuenta y puedan analizar cómo poder construir estas relaciones saludables sin tener tampoco que permitir y aceptar todo lo que los demás les digan, ¿no? Teniendo un criterio y también teniendo el criterio, Ani, de a veces ahí no es, ¿no? A veces ahí no es,
No necesitas sentir que encajas a fuerzas como esta cosa que tengo que encajar en medio de todo, sino necesitas buscar pertenencia. Y como papás tenemos que ayudarlos a impulsarlos en un ambiente, en distintos ambientes, para darte cuenta dónde él puede sentirse perteneciente y eso le va a ayudar también a nutrir esa calma. Entonces, en el día a día ni hay algo que utilizan los niños con trastornos sensoriales que se llama una dieta sensorial. Eso es qué actividades necesita ese niño para sensorialmente poder estar en calma. Ajá, poder, bueno, adaptarse a lo que se necesita. Si se necesita al revés, como mucha actividad, poder estar en esa actividad, estar alerta, o sea, alerta relajado, que es una manera diferente, está alerta estresado, está alerta como activo y está relajado, ¿no? Entonces, cuando aprendamos a estar en cada uno de esos procesos en el momento que necesitemos, podemos hacer esta dieta sensorial de decir, a ver, desde la mañana, ¿no? ¿Qué elijo? ¿Qué necesito? Tal vez necesito estirarme, tal vez necesito hidratarme, tal vez necesito escuchar algo que me guste, música, ¿qué necesito? Y después así en el día a día, hacer tu dieta sensorial para poder realmente poder cultivar todos los días esa calma y no sabes el cambio que va a haber en tu vida. Porque de verdad que con algo tan pequeño como por ejemplo todas las noches hacerle un masaje a tu hijo, un masaje con pues desde todo, ¿no? Con alguna pelotita sensorial, con lo que a él le guste y él disfrute, lo estás enseñando justo a aprender a calmarse. Entonces, si tú tienes un bebé, no lo dudes en empezar a trabajar con su tacto, con este sentido, con todo su cuerpo y su propiocepción para poder enseñarlo a relajarse. No sabe cómo y eso es lo que está necesitando de ti. Entonces, tú también lo mismo, ¿no? Si necesitas hasta este masajito en la noche, ve cómo hacer para poder relajar tus músculos, para poder tú mandarle esas señales a tu cerebro de que necesitas descansar. Y ejercitar, como dices, Mariana, los cinco sentidos, escuchando música. La música también nos ayuda a tener como mucha tranquilidad, mucha calma. El oído es algo tan fino que escucha cualquier ruidito que también te puede alterar, ¿no? Entonces trata de identificar también qué ruidos te están alterando. Ahorita, con esto que te estaba diciendo, recuerdo que en un tiempo estuvimos viviendo en una casa en donde había perros que entrenaban para peleas de perros y era un ladrido que nos alteraba continuamente porque escuchabas cómo ladraban y la forma como ladraban te alteraba. Entonces, a veces en los lugares en donde uno vive puede haber sonidos que también te alteren y que puedes ir identificando de qué manera los tienes que ir neutralizando para vivir de una manera mucho más tranquilo, con más calma, ¿no? Y incluso esto, Anne, ¿no? Como a veces creemos que las personas tienen problemas de atención y es que más bien son hipersensibles a los estímulos y entonces por eso les cuesta trabajo dirigir esa atención. Entonces tenemos que darnos cuenta que la calma viene conectada con nuestro cuerpo desde las sensaciones y con nuestra mente desde los pensamientos y las emociones y entonces es algo totalmente integral. Ajá, es una manera de vivir y por eso hay que cultivarla día a día. Entonces, bueno, estos son algunos de estos tips que les queríamos dejar el día de hoy. Llévate a tu casa con tu familia esta parte de qué tanto en tu familia se cultiva esa calma, ¿no? Desde lo que comen, desde cómo descansan, desde la vida electrónica, si hay momento en la vida electrónica para cultivar esa calma o no, siempre se está alerta, siempre se tiene el celular, siempre, ajá, tiene que haber estos momentos de calma donde nos damos tiempo para no estar distraídos, sino para estar en el momento presente. Aprender a aceptar lo que nos pasa en el día a día, porque muchas veces vivimos como mucha resistencia. Es muy importante para que no nos arruine el día. Y por otro lado, ejercitar el desapego emocional y tener esa mirada diferente sobre las circunstancias que estoy viviendo. Eso también nos va a ayudar a poder tener un poquito de más tranquilidad, de más calma y ver las cosas con otro enfoque. Exactamente, ¿no? Es como yo siempre digo que es como una película de mi vida, ¿no? O sea, cuando me alejo un poco para verla,
cuando estamos viviendo cosas muy difíciles, a veces tengo que alejarme un poco para poder verla desde atrás y darme cuenta que hay cosas que puedo aprender en este torbellino que estamos viviendo. Entonces, estés pasando lo que tú estés pasando, de verdad, aunque sean las circunstancias más complejas, lo bonito de la vida es que siempre va a haber un aprendizaje. Decides tú cómo enfrentas la vida, o sea, ahora sí que tú tomas ese timón de si vas a cruzar por esa tormenta rescatando todo el aprendizaje que hay o solo vas a esperar, ¿no? Que pase y no vas a, lo vas a ver como algo muy negativo. Entonces, eso depende de ti y eso tiene que ver con el optimismo, con la proactividad, con la positividad. Entonces, en el día a día es un ejemplo. Y no para decírselo a nuestros hijos, sino para que los hijos lo vean en nosotros. Ajá. Porque ahí es donde está el verdadero aprendizaje. En lo que soy, en el día a día, es como ellos van a aprender cómo comportarse. Pues muchas gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias a todas las personas y gracias por su paciencia también con estos problemitas de producción que estamos trabajando para que no se vuelvan a presentar. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Mariana. Que tengan muy buen inicio de semana. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y recuerda, si necesitas ayuda, estamos en cualquier parte del mundo a través de las plataformas virtuales donde puedes ir viviendo este acompañamiento, ¿no? Que te ayuda a ver desde tu pasado, que es todo lo que vienes aprendiendo, y empezar a cultivar nuevos hábitos y nuevas formas de ver la vida, nuevos esquemas, nuevos paradigmas que te van a ayudar a afrontar lo que estás pasando. Siempre hay una manera de poder aprender algo y de poder también cultivar en nosotros nuevas emociones, nuevos sentimientos y formas distintas de resolver nuestros problemas para no repetir patrones que venimos cargando. Gracias a todas las personas que estuvieron con nosotros y nos vemos el próximo lunes en este tu programa, El Arte de Ser Padres. Hasta la próxima. Acudir a terapia puede ser el principio de una vida mejor. Sperare, sembrando esperanza. Apoyo psicológico presencial y virtual.